Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes de la política mexicana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las propuestas de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, y quiénes son los mexicanos que han votado por la continuidad. Desde su llegada al poder en 2018, López Obrador ha sido una figura polarizadora, con políticas y decisiones que han dejado una huella profunda en la sociedad y economía del país. Ahora, con la mira puesta en el futuro, Claudia Sheinbaum será la sucesora de su proyecto, prometiendo seguir con la cuarta transformación y traer sus propias ideas innovadoras a la mesa. Pero, ¿qué motiva a los votantes a apoyar esta continuidad? ¿Qué esperan los ciudadanos del futuro de México? Acompáñanos en este análisis profundo de los resultados de la administración de AMLO, las promesas de Sheinbaum y el perfil de quienes han depositado su confianza en este camino hacia el porvenir. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México en el ya lejano diciembre de 2018, prometiendo una cuarta transformación que cambiaría la historia del país, poniendo siempre primero a los pobres. Desde su primer día como presidente, AMLO ha implementado una serie de políticas y proyectos que han generado tanto apoyo como controversia y polémica, y en este video exploraremos los aspectos más destacados de su gestión, incluyendo sus principales logros, desafíos y el impacto de sus decisiones en la economía, la política y la sociedad mexicana. Analizaremos su estrategia en áreas clave como la lucha contra la corrupción, el manejo de la economía, la política social y los proyectos de infraestructura, así como sus relaciones internacionales y los resultados de su sexenio en general. Así que si te gustaría ver cómo le fue a México con este presidente, ponte cómodo y disfruta del video. Andrés Manuel López Obrador es el presidente con mayor aprobación de la historia de México con un 61.7%. Sin embargo, aquí venimos a analizar números. Desde su ascenso a la presidencia, AMLO se ha comprometido a establecer los fundamentos de un cambio verdadero. Para ello, ha implementado diversas reformas que han fortalecido una política orientada a beneficiar a las mayorías. De lo primero que hablaremos será de sus reformas energéticas. Aunque la reforma constitucional en materia eléctrica, una de las grandes apuestas del presidente, no logró aprobarse debido a la falta de mayoría cualificada en el Congreso, se consiguieron importantes avances con la aprobación de dos leyes clave en 2021. La Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica. Estas leyes buscan dar mayor orden al mercado eléctrico y, sobre todo, garantizar el abasto energético en el país. Esto ha permitido fortalecer a las dos empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, mediante modificaciones administrativas y una mayor inversión pública, revirtiendo la tendencia de los últimos 30 años. Asimismo, se logró nivelar la producción de petróleo sin rebasar los 2 millones de barriles diarios, y se invirtió en la exploración para mantener la producción en los años siguientes. A su vez, se revisaron los contratos leoninos con empresas privadas. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se reforzó su papel en la distribución de energía eléctrica, aumentando su participación en el mercado nacional del 35% al 50%, y se incrementó la inversión en infraestructura. Además, se llevaron a cabo revisiones de los contratos desfavorables con empresas privadas. A pesar de los aumentos en los precios de la energía a nivel internacional, se logró mantener la estabilidad en los precios de la gasolina y la electricidad. Sin embargo, el fortalecimiento de ambas empresas ha enfrentado obstáculos, principalmente por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado inválidos varios artículos de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica. Ahora hablaremos de las reformas sociales y laborales. En 2019 se llevaron a cabo modificaciones significativas en la legislación educativa y laboral, las cuales revocaban aspectos de las reformas estructurales neoliberales implementadas por gobiernos anteriores. La reforma educativa eliminó el enfoque privatizador en la educación básica, garantizó la contratación de maestros y los integró en las decisiones educativas. Además, reguló la inclusión de la educación indígena. Por otro lado, la reforma laboral revirtió la reforma de 2012 al prohibir la subcontratación y aumentó el salario mínimo de 88 pesos al día en 2018 a 207 pesos diarios en 2023, por lo que estas medidas rompieron con la tendencia neoliberal de estancamiento salarial. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 22 millones de trabajadores con un salario promedio de 16.284 pesos mensuales. A pesar de la disminución temporal de trabajadores durante la pandemia, los niveles de empleo han superado los registros previos a la crisis, colocando a México como el tercer país con menos desempleo a nivel mundial. Sin embargo, el empleo informal sigue representando un desafío, con alrededor de 32.2 millones de mexicanos trabajando en la informalidad. En 2020, se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores y menores con capacidades diferentes, proporcionada por el gobierno federal.
Actualmente, 10.5 millones de adultos mayores y 11 millones de estudiantes se benefician de este programa. En términos generales, los programas sociales implementados por la administración de AMLO llegan de manera directa e indirecta a 30 millones de hogares mexicanos. En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios reciben más de $350. Hasta el día de hoy, 2.643 millones de jóvenes han participado en el programa, de los cuales el 62% han sido contratados de forma permanente por empresas. La inversión total desde 2019 asciende a $5.847 millones, lo que representa 14 veces más que lo destinado por los 6 sexenios anteriores en atención a los jóvenes. Se han otorgado 12 millones de becas desde preescolar hasta posgrado, con una inversión de $4.912 millones. El programa de pensión para adultos mayores contaba con poco más de 5 millones de beneficiarios al inicio del sexenio. Para 2019, el número había aumentado a 8.3 millones, quienes recibían una pensión bimestral de $150. Hacia agosto de 2023, el programa alcanza a 10.9 millones de beneficiarios con una pensión de $280, lo que representa el doble de beneficiarios que en 2018 y casi el doble de la cantidad de la pensión. Y el programa Sembrando Vida ya apoya a 440.990 beneficiarios para la recuperación forestal. El siguiente punto a tratar es la administración paritaria y la austeridad republicana. La administración de la 4T ha experimentado un notable aumento en la representación de mujeres en su composición. Comparativamente, el gobierno de López Obrador ha logrado alcanzar una paridad absoluta, con 10 mujeres y 10 hombres, en contraste con la anterior administración que contaba con 3 mujeres y 18 hombres en puestos de alto rango. Este cambio refleja un compromiso renovado con la equidad de género y la inclusión en la toma de decisiones gubernamentales. Además, es importante destacar que el partido político Morena es el principal contribuyente de diputadas a la Cámara, representando el 21% del total de mujeres en dicho órgano legislativo, por lo que este partido ha promovido la participación femenina en la política nacional. Una de las principales banderas de la 4T ha sido la austeridad, no en el sentido liberal, sino en términos de control de la corrupción y la reducción del gasto administrativo superfluo. Gracias a esta política, se ha logrado ahorrar 200,000 millones de pesos anuales, equivalentes al 3.2% del presupuesto. En este ámbito, AMLO ha enfrentado mayores resistencias por parte de la oposición. Su firme intento de reformar las administraciones electoral y judicial, conocidas por su tamaño y gasto excesivo, ha sido un punto de conflicto. La oposición ha aprovechado estas iniciativas para avivar el temor al autoritarismo, obteniendo un fuerte apoyo mediático. Como resultado, han logrado movilizar a la ciudadanía y bloquear las reformas propuestas por la 4T en estas áreas, marcando algunos de sus mayores éxitos en términos de convocatoria y resistencia política, ya que la oposición tergiversó estas ideas y promovió una idea falsa de que AMLO quería desaparecer el INE. Bajo la presidencia de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial ha mantenido una postura contraria a la 4T, votando en 21 ocasiones contra leyes propuestas por el gobierno federal. En cuanto a la reforma electoral, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación la bloqueó, impidiendo modificaciones significativas, incluyendo cambios al propio Instituto Nacional Electoral. Ante esta política de bloqueo, AMLO anunció el llamado Plan C, que consiste en ganar una mayoría cualificada en las cámaras del Congreso y el Senado en las elecciones de 2024, lo que permitiría al gobierno emprender las reformas constitucionales necesarias sin los obstáculos actuales. Ahora hablemos de sus obras de infraestructura. Ha habido una apuesta decidida por abordar la construcción de obras estructurales que fortalezcan la cohesión estatal y preserven la soberanía nacional, aunque todas estas iniciativas han sido objeto de ataques por parte de la oposición. En primer lugar, el Tren Maya es un ambicioso proyecto ferroviario que busca conectar la península de Yucatán, impulsando el desarrollo económico y turístico de la región. La refinería Dos Bocas está destinada a reducir la dependencia de las importaciones de combustibles y fortalecer la autosuficiencia energética del país. Actualmente está en fase de prueba, y esto implica la construcción de la primera refinería en los últimos 40 años, un logro histórico para el país. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto estratégico para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y mejorar la infraestructura aeroportuaria nacional. Un aeropuerto que ha sido fuertemente criticado por la oposición por su lejanía a la capital. Por su parte, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una iniciativa para revitalizar el comercio y la logística entre los océanos Atlántico y Pacífico. Cuenta con un avance del 70% y se conectará con el Tren Maya. Alrededor del tren transísmico se planea la localización de parques industriales que tendrán beneficios fiscales, con los que se pretende otorgar empleo en esta zona del país.
En el caso de la empresa eléctrica pública, se revisaron contratos y se fortaleció a la empresa con inversión, en particular para las presas hidroeléctricas que aumentaron su producción para llegar al 55% de producción de energía limpia. A ello se suma la construcción de 12 centrales de ciclo combinado y la compra de 13 plantas de generación de electricidad a Iberdrola. Sin embargo, quizás el tema de la seguridad sea el punto más negativo durante su administración, ya que terminará su sexenio como el más violento de la historia, superando el récord de muertes alcanzado en toda la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay ciertos avances, ya que los delitos del fuero federal se han reducido un 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29%, robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%. La salud también ha sido un tema bastante polémico y complicado. En sexenio de AMLO, la población atendida en hospitales públicos disminuyó 13.3% entre 2018 y 2023. Al inicio de su mandato, el presidente creó el INSABI y desapareció el Seguro Popular, bajo el argumento de corrupción. Aunque el presidente López Obrador insistió en que el INSABI atendería a toda la población de manera gratuita y sin necesidad de afiliación alguna, el INEGI muestra que dicha institución apenas atendió a 1.4% de la población y el IMSS Bienestar, que sustituyó al INSABI, atendió a 1.2% de la población. También disminuyó en 2 puntos porcentuales la atención en el IMSS, pues en 2018 atendía a 27%, mientras que en 2023 atendió a 25%. Esto contrasta con la atención privada, que tuvo un crecimiento en el sexenio de López Obrador. Mientras en 2018 solo 14.9% de la población acudía a recibir servicio médico en los consultorios de farmacia, en 2023 aumentó a 21.3%. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió entregar un sistema de salud capaz de dar servicios y medicinas gratuitas a toda la población, la realidad es que los recortes y la búsqueda de ahorros en las compras para el sector han traído desabasto de medicamentos e insumos en los hospitales, por lo que en este rubro, el gobierno no dio los resultados deseados. Pero algo a destacar ha sido la recuperación económica del país después de la pandemia. A pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania, que aumentaron la inflación, México logró reducir la pobreza en un 5.6%, pasando del 41.9% al 36.3%. Esto significa que más de 5 millones de personas dejaron de ser pobres. En contraste, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2016, la pobreza aumentó en 2.2 millones de personas, y durante el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, aumentó en 15.9 millones de mexicanos. La recuperación económica en México es evidente desde 2022. El país ha experimentado un crecimiento económico superior al 3% anual y ha visto su moneda fortalecida en relación con el dólar, situándose solo por debajo del real brasileño. En 2018, el tipo de cambio era de 19.8 pesos por dólar, y para el día de hoy es de 16.70 pesos por dólar. Las remesas enviadas a México superan los 60,000 millones de dólares, beneficiando a 12 millones de familias y representando aproximadamente el 4% del PIB. La deuda pública se ha mantenido estable en relación con el PIB, siendo del 43.6% en 2018 y del 44% en 2023. México registra una de las tasas de inflación energética más bajas de la OCDE, con un 3% anual, en comparación con el promedio del grupo, que es del 18.3%. Sin embargo, la inflación general sigue siendo superior al 8%, a pesar de los programas federales para reducirla, lo que constituye uno de los principales retos para el gobierno. Y finalmente, en cuanto a política exterior, la 4T se ha caracterizado por una política exterior activa, fundamentada en el respeto a la soberanía de los países y la no injerencia. México formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU y propuso un plan para acordar la paz en la guerra en Ucrania. Junto con países de América Latina, México impulsó una alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación. AMLO ha realizado viajes diplomáticos a Centroamérica y Cuba, además de asistir al aniversario del asesinato de Allende en Chile y visitar Colombia. La política exterior de México ha priorizado la recuperación y el fortalecimiento de las relaciones con América Latina, destacándose la colaboración con el gobierno argentino de Alberto Fernández en temas de intercambio comercial, medidas fitosanitarias y la creación conjunta de vacunas contra el COVID-19. Con Bolivia, se ha coordinado el rescate de Evo Morales tras el golpe de Estado y la colaboración para la industrialización del litio. La relación con Estados Unidos se ha centrado en temas como migración, el Tratado de Libre Comercio y disputas en los sectores energético y agrícola, incluyendo la prohibición del maíz transgénico. Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurrió con Ecuador.
ya que este año rompieron relaciones a raíz de una irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril. Por lo que en términos generales podemos ver que si bien el sexenio de López Obrador no ha sido perfecto, sí que ha tenido puntos muy positivos y destacados para el país, ganándose palomita en casi todos los rubros con excepción de la seguridad y salud. Pero la última opinión la tienen ustedes. ¿Qué opinan del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Creen que ha sido un buen o mal presidente? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. En una histórica jornada electoral, Claudia Sheinbaum Pardo ha sido elegida como la primera mujer presidente de México. Su triunfo representa un cambio significativo en la política del país, destacando el avance de la igualdad de género en un ámbito dominado tradicionalmente por hombres. Sheinbaum, una científica y política destacada, ha prometido implementar políticas progresistas y enfocarse en temas cruciales como la justicia social, el medio ambiente y la economía. La formación académica y profesional de Sheinbaum aporta una base sólida para su capacidad de liderazgo. Como científica, ha demostrado una profunda comprensión de los problemas ambientales y la importancia de la sostenibilidad, elementos cruciales para el desarrollo de México. Su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México ha sido testimonio de su habilidad para gestionar complejas estructuras gubernamentales y llevar a cabo políticas efectivas. Bajo su liderazgo, la capital del país experimentó mejoras significativas en áreas como el transporte público, la seguridad y el medio ambiente. Y hoy que ha sido elegida por millones de mexicanos como la próxima presidente de este país, hablaremos de las propuestas más importantes que buscará implementar en México durante su sexenio. Sheinbaum ha repetido en numerosas ocasiones que su proyecto de nación, en esencia, consistirá en consolidar y dar continuidad a la Cuarta Transformación, encabezada desde 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de sus propuestas nos dividiremos en 8 rubros. En materia de educación, Sheinbaum prometió la implementación de una beca universal para los niveles de educación básica, así como el aumento de estas para estudiantes de bachillerato y universitarios. Además, planteó la construcción de preparatorias y el fortalecimiento de las universidades Benito Juárez, plan que contempla la creación de 2 universidades nacionales. Asimismo, busca impulsar los centros de capacitación para el trabajo industrial y aumentar el presupuesto destinado a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Con respecto al sector de la salud, la morenista ha mencionado que durante su sexenio se encargará de consolidar el IMSS Bienestar, de modo que los mexicanos estén afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar, el cual garantizará el acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos. Buscará a su vez establecer el Consejo de Salubridad General, un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. La importancia de las determinaciones del Consejo de Salubridad General recae en que, por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una autoridad que depende única y exclusivamente del presidente de la República. Se les otorgará un carnet a todos los ciudadanos para que sepan en dónde ejercer su derecho a la salud. Se buscará también garantizar al 100% el abasto de recetas y reducir los costos totales en por lo menos 10%, gestionado a través de Birmex. Otra de sus propuestas más importantes es la implementación de esquemas de teleconsulta en el primer nivel de atención. Aunado a esto, se comprometió a reducir la saturación de clínicas y hospitales, fortaleciendo el sistema de salud con el rescate de unidades médicas abandonadas y en obra negra, y contratando al personal médico necesario. En el ámbito de seguridad, la candidata oficialista declaró que su estrategia de seguridad se centrará en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, con el objetivo de ampliar sus capacidades para la vigilancia de carreteras y su facultad para operar como primeros respondientes, así como su coordinación con policías estatales. Indicó que trabajará en reforzar la inteligencia, la investigación y el trabajo conjunto para reducir la impunidad. Por otro lado, dijo que propondrá una iniciativa de ley para que la extorsión se convierta en un delito grave y retomará la reforma del presidente López Obrador para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México. Asimismo, se potenciará el sistema integral de atención a las causas para identificar necesidades en los hogares, buscando combatir la violencia desde el origen. Se fortalecerá la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la FGR para combatir los delitos fiscales, poniendo en marcha el Sistema Nacional de Fiscalización, y se dotará al personal del ramo de seguridad con seguros por encima del promedio nacional. Con relación a la violencia de género, la abanderada presidencial aseguró que durante su gestión enviará una propuesta al Congreso para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas
y el derecho a tener una vida libre de violencias, así como reformas legales para garantizar gabinetes paritarios, la erradicación de la brecha salarial, la creación de fiscalías especializadas de feminicidios y la obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio. Asimismo, con el objetivo de atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios, Sheinbaum ofreció la implementación del programa SOS Mujeres, que incluye un número de atención nacional vinculado con el 911 y la obligatoriedad de abogadas mujeres en ministerios públicos. En cuanto a anticorrupción y buen gobierno, Claudia promete asegurar que al menos el 65% de todos los montos contratados por el gobierno sean por licitación pública. Se fortalecerá la capacidad de seguimiento y operación de la Auditoría Superior de la Federación. Se implementará un modelo nacional de nuevas herramientas para detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Y a su vez, se piensa garantizar trámites y servicios con perspectiva ciudadana, mediante la innovación, tecnología y simplificación. En materia de economía, prometió que seguirá aumentando el salario mínimo en acuerdo con el sector empresarial y que apoyará la iniciativa presidencial para otorgar pensiones justas a los trabajadores. Su meta de crecimiento es que el salario mínimo alcance para adquirir 2.5 canastas básicas. Propuso que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como los policías, efectivos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos, enfermeros y enfermeras, no sea menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al Seguro Social. En 100 pasos para la transformación, se propone una reducción considerable de la deuda pública que actualmente representa un 3.7% del Producto Interno Bruto, para pasar a un 2.5% para 2029, lo que permitirá, según afirma, liberar recursos públicos a objetivos prioritarios. Agregó que durante su gobierno no regresarán los gasolinazos y no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico por encima de la inflación. Asimismo, uno de sus mayores objetivos es integrar a los jóvenes a la economía formal e implementar medidas para mejorar el empleo formal de las mujeres a través del Sistema Nacional de Cuidados. Y para combatir la inflación, se aumentará el monto de gasto social e inversión pública. Con respecto al medio ambiente, Sheinbaum Pardo sostuvo que Pemex y la CFE seguirán fortaleciéndose como empresas públicas estratégicas y promoverán la puesta en marcha de la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes. Precisó que impulsará la transición energética, las energías renovables y la construcción de plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas y geotérmicas, así como también promocionarán la instalación de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios. Según su visión, estas medidas ayudarán a reducir el costo de la luz, el gas y harán de México un ejemplo mundial de otros países frente a la crisis climática. En el tema del agua, apuntó que el acceso a esta para consumo humano será una prioridad de su gobierno, por lo que implementará el Plan Nacional Hídrico. Además, comentó que impulsará cambios en la Ley de Aguas a fin de revisar el uso de las concesiones para que se regulen y eviten los abusos en la transferencia de títulos a terceros. En el ámbito de movilidad, la candidata presidencial detalló que se consolidarán los proyectos estratégicos del presidente López Obrador como el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas, sumado a la modernización de 18,000 kilómetros de vías férreas para el funcionamiento de trenes de pasajeros, así como la conclusión de algunos aeropuertos y la ampliación de puertos marítimos. Y finalmente, en cuanto a diplomacia y política exterior, se aumentará la disponibilidad de visas de trabajo y se establecerán conexiones directas entre empleadores y trabajadores, fomentando una migración segura y ordenada de México a Estados Unidos. Se facilitará el ejercicio del derecho al voto desde el extranjero y se creará un instituto regional con países de la región para gestionar la migración. Con el 59% de los votos, en una elección histórica, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, ha ganado y se ha convertido en la primera mujer presidente de la historia de México. Sin embargo, con su elección surgieron ciertos prejuicios de parte de los simpatizantes de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez, suponiendo que Claudia ganó por votos de personas pobres, ignorantes y en algunos casos hasta estúpidas. Pero en el video de hoy hablaremos del tipo de persona que votó tanto por Claudia como por Xóchitl en estas elecciones, reflejando una realidad que a más de uno puede sorprender. Este logro histórico contó con un notable apoyo masculino. Según los datos de la encuesta preelectoral realizada por Altica, Sheinbaum recibió el respaldo del 56% de las mujeres y un sorprendente 62% de los hombres. Este patrón de apoyo se reflejó también en los sondeos de Atlas Intel, aunque estos mostraron un menor porcentaje de votantes femeninas en comparación con sus contrapartes masculinas. A pesar de ser la primera mujer en ocupar el cargo,
El apoyo hacia Sheinbaum no se limitó únicamente al electorado femenino. De hecho, los hombres demostraron un mayor apoyo en términos porcentuales. Este equilibrio de apoyo entre géneros subraya la transversalidad de su popularidad y la confianza depositada en su liderazgo, independientemente del género de los votantes. Por otro lado, en el ámbito de los candidatos masculinos, las mujeres mostraron una mayor inclinación a apoyar a Maines, el único hombre en la contienda. Un 12% de las mujeres optaron por él, en contraste con el 10% de los hombres. Esta dinámica sugiere una preferencia significativa de las mujeres hacia Maines, aunque no suficiente para superar el amplio respaldo que Sheinbaum obtuvo de ambos géneros. Asimismo, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, logró superar el 50% de apoyo en todos los grupos de edad, demostrando un respaldo transversal y sólido en su candidatura. Sin embargo, su menor porcentaje de apoyo se observó entre los votantes más jóvenes, quienes presentaron una mayor diversidad en sus preferencias electorales. Entre los menores de 29 años, el 22% optó por Xóchitl Gálvez, mientras que el 21% apoyó a Jorge Maines, quien había centrado su campaña en captar el voto joven. Este enfoque de Maines le permitió ganar una porción significativa del electorado juvenil, aunque no fue suficiente para superar a Sheinbaum en ningún grupo de edad. Los datos de la encuestadora Atlas Intel también revelan que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Maines, tuvo un apoyo mínimo entre los votantes mayores de 45 años, con solo un 3% de intención de voto en ese segmento. Esto contrasta con el respaldo más amplio y diverso que Sheinbaum recibió en todas las generaciones, consolidando su posición como una candidata con amplio atractivo intergeneracional. En las recientes elecciones, Aguascalientes destacó como el único estado que no se rindió ante Morena. Los votantes hidrocálidos otorgaron la victoria a Xóchitl Gálvez, marcando una excepción en el panorama nacional dominado por Claudia Sheinbaum. En contraste, en la Ciudad de México, donde Sheinbaum gobernó hasta su candidatura presidencial, obtuvo más del 50% de los votos, reflejando un fuerte respaldo local. En otros estados como Nuevo León y Jalisco, conocidos bastiones de Movimiento Ciudadano, Sheinbaum logró captar poco más del 40% de los votos. A pesar de ser áreas tradicionalmente dominadas por sus oponentes, su capacidad para obtener una porción significativa del electorado demuestra su amplio atractivo. El apoyo a Morena fue aún más contundente en estados como Tabasco y Oaxaca, donde la confianza en el partido superó el 80%. Estos resultados muestran la variabilidad del apoyo a Morena en diferentes regiones del país, con una base de apoyo especialmente fuerte en ciertas áreas, pero también enfrentando resistencia en otras como el mencionado estado de Aguascalientes. Pero ahora vamos a hablar de uno de los temas que más sorprenden a los simpatizantes de Xóchitl Gálvez, el tema de los votantes con estudios universitarios. La realidad es que entre la gente con estudios universitarios la elección estuvo igualada. Claudia Sheinbaum arrasó entre los mexicanos con educación básica, logrando 2 de cada 3 votos en ese grupo. Los datos revelan que entre los adultos con educación básica, hasta la secundaria, que constituyen el 56% de la población según la OCDE en 2022, Sheinbaum tuvo un respaldo abrumador, asegurándose una clara mayoría. En contraste, entre los votantes con estudios superiores, la competencia fue mucho más reñida. En este segmento, el apoyo a Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez estuvo prácticamente empatado, lo que refleja una división más equilibrada de preferencias entre los mexicanos con mayor nivel educativo. Esta diferencia en los patrones de votación destaca cómo el nivel educativo influyó en las preferencias electorales, con Sheinbaum dominando ampliamente entre aquellos con educación básica y enfrentando una contienda más pareja entre los votantes con estudios superiores. Y hablando de ingresos, los resultados también son sorprendentes. Los resultados de las elecciones han dejado salir el lado más clasista e ignorante de una buena parte de la población, afirmando que ganó Morena por el voto popular de las clases bajas, los flojos que reciben ayuda de programas sociales y los ignorantes. El lado de los ignorantes ya lo aclaré, ya que entre los votantes de educación superior hubo un empate técnico, lo que demuestra que las personas con más estudios se formaron su propio criterio y apoyaron a ambos bandos por igual. Pero en el tema económico, tengo que decir un dato revelador. Sí, los más pobres votaron por Claudia, pero también los más ricos. Las personas que reciben menos de 10,000 pesos al mes votaron en un 65% por Claudia y en un 24% por Xóchitl, y en el caso de las personas con más ingresos, más de 50,000 pesos al mes, el 50% de los votantes se fueron con Claudia y el 44% con Xóchitl, así que también gran parte de la población privilegiada de México apoyó la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Lo que es una realidad es que Claudia Sheinbaum gana en todos los grupos, pero sus apoyos descienden entre quienes tienen ingresos más altos. Aunque Sheinbaum obtuvo una victoria generalizada,
su respaldo disminuye notablemente entre los votantes con mayores ingresos. Por otro lado, el caso de Xóchitl Gálvez muestra una tendencia opuesta y aún más pronunciada. Su apoyo crece significativamente con el nivel de ingresos. Mientras solo el 24% de los votantes con rentas más bajas la respaldaron, este porcentaje aumenta al 44% entre aquellos con ingresos más altos, aunque sin pasar a Claudia. Estos datos reflejan un claro patrón en el que las preferencias electorales varían considerablemente según el nivel de ingresos. Sheinbaum logra un apoyo amplio y diverso, pero su popularidad se reduce entre los votantes más acomodados. Gálvez, en cambio, encuentra su base de apoyo más fuerte en los segmentos de la población con mayores recursos económicos, destacando la polarización del voto según la situación económica de los electores. Pero repito, aún entre los más ricos, el apoyo está con Claudia, así que los argumentos clasistas en esta elección no van. En cuanto a la actividad económica, Claudia Sheinbaum gana en todas las profesiones, excepto entre patrones y empleadores. Según los datos de Altica, Sheinbaum obtuvo sus mejores resultados, superando el 60% entre amas de casa, jubilados, trabajadores por cuenta propia, agricultores, profesores y maestros. En cambio, Xóchitl Gálvez destacó entre patrones, desempleados y profesionales. Y tal como indicaban los datos por edad, Jorge Maínez tuvo sus mejores resultados entre los estudiantes. En términos de apoyo partidista, Sheinbaum arrasó entre los votantes de Morena con más fuerza que Gálvez entre los partidos de su coalición. Morena logró conservar el 93% de sus votantes de las elecciones legislativas de 2021. Además, Sheinbaum contó con el respaldo del 83% de los votantes del Partido del Trabajo y del 62% de los del Partido Verde, ambos partidos parte de la coalición oficialista. Por otro lado, la opositora Xóchitl Gálvez consiguió el voto mayoritario de los antiguos votantes de los tres partidos que apoyaban su candidatura, el 83% de los votantes del PAN, el partido que la impulsó, el 71% del PRI y el 48% del PRD. Estos datos muestran cómo, a pesar de la fuerte competencia, Sheinbaum mantuvo un alto nivel de lealtad entre los votantes de Morena y sus aliados, superando a Gálvez en la capacidad de consolidar su base de apoyo. Los resultados de las recientes elecciones en México demuestran que Claudia Sheinbaum no solo fue apoyada por la clase baja y los menos educados del país, desmintiendo los argumentos clasistas esgrimidos por la oposición. Sheinbaum recibió un respaldo amplio y diverso que trasciende las barreras socioeconómicas y educativas. Sheinbaum arrasó entre los mexicanos con educación básica, logrando 2 de cada 3 votos en ese grupo, pero también obtuvo un apoyo significativo entre aquellos con estudios superiores, donde la competencia con Xóchitl Gálvez estuvo prácticamente empatada. Este respaldo diverso subraya que su éxito no se limitó a los segmentos con menor nivel educativo. En cuanto a los ingresos, aunque el apoyo a Sheinbaum disminuyó entre los votantes con mayores ingresos, sigue ganando en todos los grupos socioeconómicos. Xóchitl Gálvez, en contraste, vio aumentar su apoyo con el nivel de ingresos, pero no logró superar a Sheinbaum en los segmentos con menores ingresos. Profesionalmente, Sheinbaum logró sus mejores resultados entre amas de casa, jubilados, trabajadores por cuenta propia, agricultores, profesores y maestros, superando el 60% de los votos en estos grupos. Gálvez solo destacó entre patrones, desempleados y profesionales, evidenciando que el apoyo a Sheinbaum no se restringió a un grupo socioeconómico específico. Además, Sheinbaum mantuvo una fuerte lealtad entre los votantes de Morena y sus aliados, con el 93% de los votantes de Morena en 2021 respaldándola nuevamente, junto con un 83% del Partido del Trabajo y un 62% del Partido Verde. Gálvez, por su parte, logró consolidar el voto de los partidos que apoyaban su candidatura, pero no con la misma contundencia. En conclusión, los datos revelan que Claudia Sheinbaum fue apoyada por una amplia gama de mexicanos de diferentes niveles educativos, ingresos y profesiones. Este respaldo diverso desmiente los argumentos clasistas de la oposición, mostrando que su victoria fue el resultado de una base de apoyo transversal y sólida en todo el país.